Abrimos otra sección, la sección de psicología. ¿Qué tal, Cristina? Buenas. Cristina Guerra con nosotros para seguir hablando de un tema que nos importa a todo el mundo, ¿no? Que es el tema del miedo. Miedos irreales, miedos reales, vamos a diferenciar, pero para ello vamos a ver este vídeo que dura muy poquito y nos va a hacer reflexionar. ¿Los miedos te bloquean? ¿Te encuentras a menudo esperando el momento perfecto para hacer algo importante, algo que temes pero que desearías hacer? Hay un dicho: no hay que ser nadie para empezar, pero tienes que empezar si quieres ser alguien. Hemos visto este pequeño vídeo, ¿no?, que duraba tan solo unos segundos. ¿A quién muchas veces no le ha venido esa sensación de sentirse atado o también atemorizado, ¿no?, por cualquier cosa, cosas reales, cosas irreales? Vamos a desgranar a lo largo de esta sección cuáles son los miedos reales, cuáles son los miedos irreales. Yo creo que, bueno, todos son irreales, entre comillas, y luego los hacemos, digo, son reales y luego los hacemos irreales. De alguna manera, miedo a la soledad por no dejar una pareja, miedo a buscar otro trabajo mejor, miedo a las alturas, miedo a algunas fobias. Es decir, que son miedos que vamos acumulando a la muerte, a la enfermedad. Entonces son cosas que necesitamos también identificar para luchar contra ellas, porque a veces mucho el ataque de ansiedad y todo viene porque de alguna manera nos está preocupando algo, tengo miedo por algo y debemos de diferenciarlo, identificarlo para poder seguir y caminar. Claro. Es muchas veces difícil, ¿no?, identificar un miedo, porque tú preguntas a la gente y de primeras te dice, no, si yo miedo no tengo a nada. Y empiezas a rebuscar, a indagar, y al final siempre sale algo que te puede atemorizar o te puede frenar, incluso paralizar en tu día a día. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes. Lo veo mucho, es decir, no, es que no sé qué me pasa, de repente tengo un problema y he empezado a estar mal, y siempre la primera pregunta es decir, ¿qué miedos tienes? Es decir, y de primeras no los ven, pero luego empiezas a indagar y dices, jolín, bueno, pues que le pase algo a mis hijos, claro, que pueda perder el trabajo, que no tengamos el día de mañana para algo. Es decir, claro, vas acumulando muchos miedos del día a día y necesitamos saber. Entonces, una vez que los identificas, empiezas a decir, ¿qué puedo solucionar? Pues una enfermedad, una muerte, tal, todo eso no está de nuestra mano. Entonces es algo que tenemos que separar. Que puedo mejorar el trabajo, que tengo que tener valor para... Entonces, esas cosas se pueden cambiar, tanto de manera para solucionar un problema como de manera para mejorar mi emoción ante ese miedo. Pero sí que es necesario que separamos qué puedo hacer y qué no. Es importantísimo, ¿no? ¿Cuál está en mi mano, ¿no? ¿Qué está en mi mano y qué es lo que no se puede cambiar? Y a raíz de ahí, pues empieza a bajar un poco el nivel de ansiedad, porque claro, los miedos también generan ansiedad. Sí, los miedos, lo primero, el síntoma es de ansiedad, de, claro, cuando pierdo el control y de repente me siento mal y cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, y es muy importante que digamos, oye, esto igual lo puedo solucionar mañana, hoy no voy a poder, venga, esto lo voy a poder solucionar en un año puede cambiar las cosas, pero tengo que, ¿sabes?, parar las cosas, y sobre todo con cosas que no puedo controlar, decía tío. Ser conscientes, efectivamente, porque muchas veces a todos nos importa el tenerlo todo bajo control. La gente se piensa que una vida va a ser perfecta si tenemos todo bajo control, pero es que el control en todos los aspectos de nuestra vida es imposible. Sí, porque yo creo que la vida improvisa en función de, en cada parcela, yo creo, de trabajo, de no sé qué, siempre va a haber una cosa cambiante, una cosa que me va a alterar todo el ritmo, entonces tengo que luchar contra todo eso. No luchar, yo creo que igual mejor a compaginarme un poco con todo aquello. Sí. Claro, saber qué herramientas utilizar para enfrentarnos a esos miedos, ¿no? Esos miedos que muchas veces para una persona puede ser cualquier cosa, un pequeño detonante y hacerlos más grandes. Pero ¿eso cómo puede empezar? ¿Cómo puedes empezar a tener un miedo y a desarrollar una fobia? Yo creo de primeras, creo que es como un cúmulo, ¿no? No pasa nada, tengo una situación estresante en algún momento, entonces la acumulo como experiencia negativa, luego vuelvo a tener otra y la vuelvo a acumular, ¿sabes? Y entonces a la tercera ya es como que explosiono, ¿no? Claro. De alguna manera. Entonces es muy importante mantenerlo a raya, y si pasa una sola vez no tiene por qué pasar siempre, es decir, si hemos sufrido un accidente no va a pasar siempre, es decir, la probabilidad, siempre tenemos que hablar en probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que nos pase esto? Muy poquita, pues no me tengo que preocupar de ello, porque a veces se nos va un poco, se nos dispara. Se empieza a obsesionar la gente, ¿no? Con una determinada cosa, una determinada situación. Los miedos más frecuentes, que es lo que estábamos hablando, últimamente dicen la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad,
una situación económica, ¿no? Que a lo mejor pues, cada vez sea un poco más precaria, ese es el miedo. Y luego hay miedos que son entre los que suelen caracterizar la gente como más irreales, ¿no? Que es el miedo, como hablábamos en el programa anterior, el miedo a hablar en público, el miedo a relacionarse con la gente. Sí. Hay ciertas cosas que son prácticamente irreales hasta que las hacemos. Claro, reales. de exponerte y decir a la vez, ves como ya no hay miedo, es decir, lo he podido superar. Entonces ahí es que no hay otra que exposición. Es decir, ante cualquier miedo, exposición y ver que no pasa nada, ver que lo puedo realizar. Y ante lo demás, la actitud, es decir, no puedo cambiar que pase algo a un familiar, que tenga algún accidente, es decir, pero sí que puedo cambiar mi actitud ante todo ello. Y es muy importante. Incluso hay personas, ¿no?, que a lo mejor llevan haciendo toda la vida lo mismo y llega un momento en el que esa situación les parece incómoda, les parece pues que les suscita ansiedad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, una actriz, un actor que hayan estado en el escenario y de repente hay algo que dicen imposible, no puedo volver a actuar. Sí, muchos han tenido fobia un poco al espectáculo y se supone que dices, pero si no estás acostumbrado a hacer eso todos los días de tu vida, ¿y ahora cuál es el problema, no? O un profesor dando clase. Sí. Pero yo creo que eso es un cúmulo de experiencias un poco de negativas y que llega un momento que, ¿sabes?, como no los hemos remediado, es decir, no lo he gestionado, no he dicho cómo voy a poder poner las herramientas para quitarme toda esta carga negativa que tengo, y si voy con ella, al final llega un momento que no puedo más, ¿sabes? La mente también se colapsa y se bloquea. Y llega un momento en el que también es necesario, ¿no?, recibir ayuda psicológica, unas pautas, porque recordamos que ir al psicólogo no significa que estés mal de la cabeza, es que muchas veces necesitas unas pautas, necesitas una persona que vea las cosas desde un punto objetivo y te oriente, un orientador comúnmente llamado. Sí, pero hay mucho tabú, lo que dices tú. El psicólogo es como tienes que estar muy mal para tener que ir ahí, es decir, no es para nada. Es decir, ante cualquier refuerzo que necesites, orientar tu vida hacia otro lado, cualquier miedo que veas que se está un poco yéndote de las manos, tienes que acudir a pedir ayuda. Es decir, en poquitas sesiones puedes estar... Es algo muy común y fundamental, ¿no? Muchas veces el pedir ayuda para salir de ese círculo vicioso que muchas veces uno mismo no es capaz de ver. Por eso siempre dicen, cuando pasa algo, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda, sí, a tu alrededor. Luego, si no puedes o no las herramientas no las encuentras, tienes que buscar más ayuda. Pero tienen que perder el miedo a todo. Es otro miedo. Es decir, el miedo, porque claro, no deja de ser una exposición de encontrar un problema y ir a contárselo a alguien que no conoces, pero que la gente que tiene que acudir un poquito para quitar todo eso y para llegar a ser más feliz. De alguna manera, si yo estoy seguro, me siento bien, no tengo miedos, es decir, miedo siempre vamos a tener, es decir, siempre nos van a poner cosas en la vida para que digamos, ostras, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Pero claro, tengo que ser fuerte y decir, vale, poner herramientas y para adelante. ¿Sabes? Es mi actitud, puedo luchar contra todo. Es tener esa actitud, pero a mí también me pareció curioso, es decir, y si la gente de aquí del Bierzo me cuenta qué es lo que le tiene miedo. Y bueno, he tenido opiniones para todo, pero yo digo que los hay muy valientes. Vamos a verlo, Cris, y ahora comentamos. ¿No teníais miedo a que os pillara un coche? Pues no tengo ningún miedo. Pero bueno, yo me imagino que habrá algunas situaciones que os dé el miedo. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Pero que nos dé el miedo de qué? Miedo, claro, hay miedos irreales, miedos, por ejemplo, el miedo a perder a alguien, el miedo, por ejemplo, el vértigo. A ver, ¿cuál es el miedo? No tengo vértigo ni... Nada. ¿Tú eres valiente entonces? Pues soy normal, creo que la vida como es. Ya, bueno, pero mira, yo por ejemplo tengo miedo a veces pues a las alturas. Pues no. Pero miedo ¿a qué tienes? Miedo. A nada, esto es una valiente. ¿Y tú a qué tienes miedo? A nada. ¿A nada tampoco? Es que no hay que tener miedo, hay que afrontar lo que te pasa. ¿De una enfermedad, por ejemplo? No, no. ¿Hacer el ridículo? Tampoco. Nada. La vida es como es y si vas con miedo no haces nada. Nos preguntamos que qué cosas le pueden dar miedo. Por ejemplo, una persona normal, ¿qué le puede dar miedo? Pues no tengo ni idea. ¿Y a usted qué le da miedo? A mí nada. Vamos a decir a la gente cómo puede afrontar una situación de miedo irreal. Bueno, pues con la sonrisa en los labios, disfrutando del día que es maravilloso y nada más. ¿Usted tiene algún tipo de miedo? ¿Miedo a qué? Miedo, por ejemplo, a la muerte, miedo a perder... Bueno, puede que sí. Siempre piensas con los hijos si salen con el coche. Pero por lo demás, la muerte
en mi edad es natural. ¿Qué tipo de miedos suele tener la gente? Yo no lo sé, no soy de aquí, no lo sé. ¿Qué tipo de miedos le pueden suscitar a usted? Pues no lo sé, ahora sí. Ahora mismo le dicen que le mandan en un avión a la China y ¿qué pasa? Tengo miedo, sí. Ah, amigo, ahora ya sí, ¿no? Con un poquito de respeto, con un poquito de miedo. Sí. ¿No tiene miedo a fumar, ¿no? Y que de repente le salga alguna enfermedad o así? Bueno, un miedo asumible. Yo creo que ninguno. ¿Al fracaso? Bueno, ese yo creo que lo tenemos todos, ¿no? ¿El miedo a perder a la persona que quieres? También, yo creo que sí, ¿no? Claro. ¿O el miedo a las alturas? No, a las alturas no es el caso. Ese no, ¿verdad? No. ¿El miedo de repente aparecer en un sitio desconocido y no saber cómo reaccionar? Nunca me lo he planteado. ¿Qué tipo de miedos podemos, pues sobre todo, superar, ¿no? Salir adelante? No sé, me coges ahí un poco... Yo creo que cualquier miedo es verse en ello y salir para adelante. Entre padre e hijo, ¿qué tipo de miedos suelen tener? Ninguno. Tú nada, tú eres un valiente, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y miedo, imagínate, a sacar malas notas? Nada, tampoco porque ya estudio para no sacarlas. Muy bien, muy bien. O sea, que tú haces las cosas para que no ocurran, ¿no? Las cosas. Sí. ¿Y tú? Miedo, ¿Qué tipo de miedo? ¿Que le pase algo a su hijo? por supuesto. Claro. Porque estamos diciendo, no, somos valientes, No, pero no. siempre hay algo que nos toca la fibra Sí, sensible. la mayor preocupación, en este caso, pues mi hijo. Claro. ¿Y qué cosas? Por ejemplo, que le pase algo a un ser querido, miedo a perder el trabajo, por ejemplo. No. A perder el trabajo, sinceramente, no. No. La preocupación en la familia. La familia lo primero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y qué tipo de miedos? Imagínate a tirarse en paracaídas. Nada, tampoco. ¿Qué tipo de miedos tienes? A miedo, pues no sé, a que me den asalto, que me roben la casa, lo único. ¿Qué más? Bueno, en la calle, pues de principio no. ¿Ningún miedo? No, de principio no, para que... ¿A perder el trabajo? Bueno, el trabajo ya no, porque ya estoy jubilado, ya no, ahí ya no. ¿Qué le tiene el miedo a ustedes? Miedo, pues yo precaución a muchas cosas, miedo a nada. A nada. A nada. A nada, pero imagínate, miedo a perder un ser querido. Hombre, claro, por supuesto. Claro. Sí. La que te está haciendo padecer sin esperanza de estar haciendo eso, sí, pero... en fin. ¿Algo irracional? ¿Algún miedo, como el miedo a las alturas, el miedo a las arañas? No. A las culebras. A las culebras, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya comenzamos a conocer a gente un poquito más real, ¿no? Ya va siendo hora porque la mayoría de la gente les pones ante una prueba y ya te digo yo que algún miedo sí que tienen. ¿Qué Sí, más? hombre, fobias, un ratón también a mí me da mucho asco, mucho miedo y corro. Qué valientes, ¿no, Cristina? Sí, no sé yo, ¿eh? Sí, muchos. No Uy, yo somos tan miedo valientes. a nada. Bueno, pues yo les reto a que vengan aquí a 8 Magazine Bierzo, a ver si no le tienen miedo a las preguntas que les vamos a hacer. Porque, bueno, los últimos ya eran un poco más reales, ¿no? Ya decían, pues sí, el miedo a perder a un ser querido, el Sí, pero miedo, porque se lo introducías fobias, tú ahí, sí, pero... sí, fobias a, Sí. pues, a las culebras, a las arañas. Sí, pero realmente yo no me creo que la gente tenga miedo a nada. No tenga miedo a nada, no me lo creo. Que no, además con la crisis que estamos pasando, el Por miedo a supuesto. toda la inestabilidad Sí. de las necesidades básicas que tenemos, que igual se pueden ir, es decir, el miedo a los exámenes, el miedo, es decir, que Claro. lo que pasa que ves, la gente no es consciente de No que es va consciente. cargando con todo eso. Claro, es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, ¿y ahora por qué? ¿Qué me está pasando? Te está pasando que no te estás dando cuenta de las cosas que vas acumulando y a lo que tienes miedo, ¿no? Y muchas veces eso ya, como es algo irreal y se transforma en una fobia, eso ya hay que tratarlo, ¿no, Sí, Cristina? sí, cuando llega a un extremo que ya me impide hacer una vida normal, entonces ya sí que es cuestión de tratarlo sí o sí. Claro, y además que no es un tratamiento que puedas decir, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Que pueden durar pues unas sesiones y otros que son un poco más de continuo, pero cualquier miedo irreal se puede superar. Sí, porque lo tienes que identificar como que lo que tienes que separar, ya digo, de lo que puedes controlar y lo que no. Y ahí es como te libera mucho. También reconciliarte con la muerte, reconciliarte con la enfermedad, porque a veces invertimos demasiada energía en todo eso. Entonces necesitamos como, ahí no puedo hacer nada, pues suéltalo, ¿sabes? De alguna manera. Y me voy a centrar en lo que sí puedo cambiar, en mis miedos que existan de mi mano. Por eso es muy importante que la gente también aprenda primero a identificar qué me está pasando y luego, ¿sabes?, tratarlo.
Es un tema muy interesante, un tema que a mí sí que me gustaría tratar para más adelante. Si la gente se sincera, si la gente se abre y dice, pues a ver si voy a ser yo aquí la única miedosa, a ver qué pasa. Sí, ¿no? ya te digo, estamos Que yo, aquí. lo primero es aceptar las cosas y yo reconozco que tengo muchos miedos. El primero, que le pase algo a un ser querido. Eso es el grandísimo, no sé, yo creo que es lo más grande, el miedo más grande que puedo tener. Que le pase... ¿Ves? Pero eso no está de tu mano. Claro, que le pase algo a alguien que realmente quiero, ¿no? El miedo ese. Luego, bueno, pues el miedo a las alturas habrá que quitarlo un día de estos. ¿Qué hago? ¿Me tiro por un paracaídas? Eso va a ser demasiado drástico, ¿no? Sí, igual es un poco la exposición es grande. Claro. Y bueno, pues al principio el miedo a lo desconocido. Siempre. Pero una vez que te tiras a la piscina, es como, eso sí que es como reacción, ¿no? Sí, ya está Cuando hecho. tienes que cambiar de ciudad, de sitio y todo, al final es una nueva experiencia, una nueva aventura, ir de lo que hablábamos, ¿no? De la zona de confort, que muchas veces estamos tan a gustito, pero luego, ay, amigo, cuando tienes que dar el salto a una ciudad diferente, gente diferente, todo cambiarlo diferente. todo, claro. Así que a mí sí que me gustaría que la gente se sincerara y nos escribiera realmente a qué tienen miedo los bercianos. Que nos escriban a nuestro Facebook 8 Magazine Bierzo y nosotros más adelante vamos a tratarlo. Y ahora sí, nos vamos a publicidad, Cris, pero nos vemos la próxima semana con más temas. Vale. Que nadie se mueva.